Para los expertos forenses que documentan el análisis realizado sobre las pruebas, la gestión de los casos y el llenado de los informes finales puede ser una tarea frustrante y que consume muchísimo tiempo. Además, la mayoría de las veces, para acelerar la redacción de los informes finales, la acción de copiar y pegar el texto general y el modelo del informe desde documentos anteriores es algo muy frecuente, pero esto podría traer informaciones relativas a estos casos anteriores y así algunos errores. Por eso hemos desarrollado el Forensics Report, para que sea fácil para el investigador forense y los laboratorios rastrear todos sus casos, pruebas y producir fácilmente el informe final. Empezar con el Forensic Report es muy simple. En cuanto vamos a obtener nuestro programa y nuestra licencia, para crear un nuevo caso simplemente clicamos el botón dedicado y vamos a rellenar toda la información sobre nuestros casos. Ahora voy a abrir un caso donde tengo ya algunas información para que esto sea mucho más simple a nivel de presentación, pero bien. Desde esta área será la misma que vamos a encontrar en cuanto creamos un nuevo caso, donde podemos poner el nombre del caso, el examinador que va a hacer el análisis de las pruebas, la tipología de caso. Aquí podemos abrir y ver algunas opciones. Algo muy importante. Este programa es totalmente personalizable. Nosotros hemos precargado con algunas opciones, informaciones para que sea mucho más simple empezar a utilizarlo ya rápidamente. Pero el utilizador final puede personalizar el programa completamente según las necesidades, según las evidencias, según toda la información que tiene y solamente trabaja en su propio laboratorio. Así que lo que vamos a ver en esta presentación es todo completamente personalizable, pero lo vamos a ver en específico. Así que aquí, como tipología de casos, podemos seleccionar entre estos, pero obviamente podemos aún escribir toda la información manualmente. Nosotros vamos a seleccionar un proceso penal. Podemos seleccionar la jurisdicción, el cliente final que nos va a preguntar de hacer este análisis, el template, o sea, el modelo del informe que vamos a crear. En esta pantalla podemos ir modificando todo el template. En este caso todavía está en inglés, podemos modificarlo en español y vamos a definir todos los párrafos para presentarlo en el informe final y por cada párrafo definir todo el texto que necesitamos presentar en el abstract, en la introducción, en la adquisición y más. Todos estos textos son los textos generales que solamente nosotros presentamos dentro de los informes finales para explicar la tipología de actividades, de las proceduras que solamente seguimos para completar el análisis forense sobre las pruebas. Este texto general explícitamente serían todas las proceduras de las best practices internacionales para seguir el análisis forense y correcta de las pruebas. Pero aquí lo vamos a escribir todo y según el párrafo en que nosotros no vamos a encontrar, vamos a utilizar los shortcodes para después hacer referencia a toda la información que vamos a juntar dentro del caso en el programa Forensics Report. Desde aquí nosotros explícitamente vamos a definir los caracteres y como veis es muy similar a lo que puede ser el Word y vamos a definir cómo se va a presentar por fin el informe final. Junto a esto podemos también, desde cuando empezamos nuestro nuevo caso, podemos definir la lista de tareas que necesitamos seguir cuando empezamos nuestra análisis. Esto significa que por cada caso, que puede ser diferente desde en nuestro laboratorio, por cada caso tenemos diferentes tareas que seguir por cada prueba. En este caso podemos desde el comienzo seleccionar la lista de tareas que necesitamos hacer por este caso. En este caso nosotros vamos a utilizar una lista genérica de las tareas.
la ubicación, la fecha de asignación y la fecha de inicio operaciones. Además podemos adjuntar PDF o imágenes de los documentos de asignación del análisis forense. Estas son las informaciones principales de nuestro caso. No recordamos muy bien, vamos a rellenar toda esta información que después vamos a ver en el informe final, cómo van a ser presentadas, como lo definimos en el template. Pasando a las otras tablas que tenemos aquí en esta ventana, vamos a abrir la solicitud de los detalles, o sea, lo que el cliente nos va a preguntar de la tipología de análisis que necesitamos hacer. Esto significa que, por ejemplo, como está escrito en esta línea, el cliente nos preguntó de focalizar el análisis en los contenidos relativos a droga. Por eso que toda la parte de análisis de conclusión va a tener esta información. Y desde esta área, siempre utilizando un modelo similar, muy similar al Word, vamos a rellenar toda esta página con todas las pedidas y los detalles que el cliente nos hace por nuestro análisis forense. Pasamos a las personas y en este caso va a ser muy simple documentar el comisionado, o sea, el cliente que ha comisionado el advisor técnico de hacer la investigación, y vamos a ver toda la jerarquía de las personas que van a hacer esta tipología de análisis, partiendo desde el cliente hasta el experto y el auxiliario. Mientras que en esta área vamos a ver la cadena de custodia y en específico vamos a presentar todas las personas que van a estar en contacto y viendo, las pruebas. Esto va a ser muy importante para rastrear el movimiento de las pruebas desde el campo hasta nuestro laboratorio y identificar cada persona que entra en contacto con nuestras pruebas. Moviéndonos a los dispositivos de almacenamiento, vamos a ver en esta área, aquí también vamos a hacer referencia a lo que podemos personalizar como laboratorio forense. Por ejemplo, nuestro laboratorio forense se encarga de análisis de los dispositivos digitales. Por eso, lo que nosotros vamos a extraer con las varias tecnologías, solitamente la damos a las personas que después tienen que seguir el análisis, todo. Solitamente fornimos un hard disk o estas otras opciones, un pendrive, un DVD, un CD. Esos son solitamente los dispositivos que nosotros ofrecemos, pero obviamente por cada laboratorio forense, desde aquí podemos crear nuevas opciones de sugerencia para no escribirla cada vez, porque obviamente podemos ir escribiéndola manualmente, pero teniendo las opciones de sugerencia puede ser mucho más rápido después seguir con el análisis. Así que también va a ser personalizable. Por cada dispositivo nosotros tenemos un dispositivo con 2 copias y estas 2 copias tenemos las notas. Por ejemplo, en este caso hemos decidido que como notas uno será una copia de laboro, una es una copia que va a dejarse en la Procuraduría. Y aquí tenemos las passwords para abrir estas copias, estos hard disk. También esto obviamente es personalizable. Y por fin en esta área tenemos las notas, pero como veis estas notas no van a ser presentadas en el informe final. Es la única área en que aquí podemos escribir algo que no va a ser presentado en el informe final. Esto puede ser muy útil para, no sé, escribirse el número de teléfono del procurador, del cliente o estas cosas para ayudarnos a tener en cuenta todo relacionado en nuestro caso. En cuanto hemos creado nuestro caso, guardamos toda la información y estamos listos para crear las personas investigadas si tenemos los nombres, o de todo modo agregar las evidencias, las pruebas a nuestra investigación. Como veis aquí tenemos toda la información de lo que hemos adjuntado hasta ahora sobre el caso, el nombre del caso, el cliente, cuando empezamos la investigación.
Aquí yo tengo ya algunos investigados con algunas pruebas. Por ejemplo, por este primer investigado vamos a ver que tenemos un ordenador y tenemos nota de adquisición, o sea que la bio y data y hora estaba correcta y para la adquisición se usó un UPS. Tenemos la imagen de la prueba y la extracción. Así que de facto vamos a ver que con esta prueba está adquirida y está todo listo. Para agregar una nueva prueba es muy simple. Tenemos el botón aquí y podemos seleccionar la tipología de dispositivos que estamos analizando. Obviamente, también en este caso, sobre las pruebas, la tipología de pruebas, el programa está totalmente personalizable. Si nosotros en nuestro laboratorio forense no trabajamos con los teléfonos, pero tenemos otras pruebas diferentes de las que vemos aquí, pues simplemente vamos a personalizar el programa adjuntando la prueba que nos interesan y toda la información por cada prueba. Nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, un teléfono, vamos a dar el nombre a la evidencia, podemos dar el dueño, el propietario del teléfono y vamos a adjuntar todas las propiedades. También en este caso las propiedades son personalizables, o sea, para nosotros es necesario como propiedades definir el fabricante, el modelo, el email, eventualmente un segundo email, un número de serie y algunas notas. Pero obviamente podemos ir modificando como nos más parece las propiedades por cada tipología de evidencia. En este caso que estamos con los teléfonos, vamos a ver en los fabricantes, aquí tenemos otra sugerencia de la tipología de teléfonos que solitamente utilizan, llegan a nuestro laboratorio y podemos seleccionarla para que sea mucho más veloz el análisis. Así que seleccionamos el fabricante, definimos el modelo. No tenemos el IMEI, así que podemos pasar y podemos adjuntar también el número de serie o algunas notas, por ejemplo, donde se ha encontrado este smartphone en el escenario del crimen o cosas así. Y aquí podemos adjuntar también los datos de login. Y también en esta área tenemos la posibilidad de seleccionar como propiedades de login, el PIN, la password o el signo, en el caso del teléfono. Vamos a dar el PIN y guardamos. Veis que ahora en nuestra lista de investigados se ha juntado esta nueva persona y esta nueva prueba. Como veis, si paso el mouse sobre el icono del reperto, vemos que nos sale un tooltip que dice que este teléfono, que esta prueba, todavía se tiene que hacer. Mientras que si pasamos sobre los otros, el blue significa que ya está adquirido, el amarillo no ha sido posible adquirir esta prueba. Aquí tenemos todo ya analizado y aquí lo tenemos adquirido porque está en azul. Perfecto, estos colores podemos ir modificándolos aquí según el nivel de análisis que ya hemos hecho por esta evidencia. Esto podemos definirlo también según la lista de tareas que hemos seleccionado al comienzo, a la creación del caso. Como veis, aquí tenemos una alerta que nos dice, mira, hay una prueba que todavía necesita que ser creada, analizada y todo, y por cada prueba tenemos estas tareas que necesitamos que hacer. Podemos ir juntando nuevas tareas y en este caso necesitamos algunas más, pero estas son estas tareas que necesitamos hacer por nuestras pruebas. Bueno, podemos adjuntar estas notas de adquisición, por ejemplo, no ha sido posible hacer una primera extracción, causa monitor roto, según el cambio
monitor se puso completar la adquisición. En toda esta nota podemos ir modificándolas aquí, adjuntar nuevos datos de login y después podemos adjuntar el log de abstracción que hemos hecho y esto va a ser mucho simple. Lo tenemos en nuestro desktop, por ejemplo aquí tengo esta extracción de este iPhone y simplemente arrastramos el archivo en la área dedicada y va a ser automáticamente reconocido por parte del programa. Se van a calcular automáticamente los códigos hash y aquí tenemos la información adicional. Aquí vemos el archivo que ha sido importado, tenemos la fecha de inicio que eventualmente, si en algunos logs de adquisición esta información sólidamente no es siempre tan correcta, así que podemos modificarla, fecha de finalización, número de serie, la versión que hemos utilizado del Celebrate en este caso y cómo abrir el report que está dentro de los dispositivos de almacenamiento con el Celebrate Reader. Podemos adjuntar más y podemos guardar. Ahora que hemos puesto nuestro log de adquisición, podemos adjuntar también la imagen, la foto de la prueba y ya está. El análisis de nuestro dispositivo está completa. Podemos movernos y abrir el área de análisis para describir el análisis que hemos hecho en este dispositivo y si hemos encontrado este contenido de droga que el cliente nos preguntaba, adjuntando por ejemplo también fotos y más. Y en cuanto hemos adjuntado la información, podemos definir que el dispositivo ha sido adquirido y analizado y verificamos en el checklist si tenemos alerta, si hemos completado todas nuestras tareas y decimos que ahora toda nuestra investigación, todo nuestro caso está listo y podemos generar el reporte, el informe final. Decidimos el área donde guardarlo y lo guardamos. En pocos segundos vamos a obtener en nuestra carpeta que hemos seleccionado, en mi caso está el desktop, nuestro informe final. En poquísimos segundos vamos a abrir nuestro informe. Aquí nos pregunta si queremos quedar con los links, los enlaces dentro del texto y le damos sí. Y bueno, esta es el informe final según el template que hemos seleccionado, sin hacer ningún copia y pega desde documentos anteriores. Vemos que aquí tenemos la información sobre el examinador que hizo el análisis con su propio logo, el correo, la página web. Aquí tenemos la información sobre el caso, el nombre del caso, el cliente, la fecha de inicio de investigación, los dispositivos de almacenamiento que se van a dar junto al informe final. Y como veis tenemos 46 páginas ya escritas, todo bien escrito y bien formado, y nosotros simplemente hemos rellenado alguna información dentro del programa y todo ya está escrito muy bien. Aquí tenemos la tabla de contenido, la lista de figuras, el abstract es el primer párrafo que vimos antes en el área del template. Como veis aquí en el abstract tenemos siempre el nombre del caso, el cliente, cuando se empezó la investigación. Aquí tenemos la jerarquía de las personas que trabajaron en las pruebas y la pedida del cliente, o sea, la búsqueda por contenido de droga. Seguimos y aquí tenemos el resumen de las actividades que fueron hechas. En este caso, esta significa que todavía necesitamos que adjuntar un texto y adjuntar alguna información.
Podemos seguir y vemos todo el contenido que está dentro de los dispositivos de almacenamiento. Seguimos y tenemos los documentos de asignación del cliente. Y después tenemos la cadena de custodia, o sea, cómo se han movido las pruebas desde el campo hasta nuestro laboratorio y todas las personas que estaban en contacto con las pruebas. La introducción. Lo hemos visto también en el template, en introducción tenemos todo este texto general que explica lo que vamos a hacer con las pruebas, todas las proceduras de análisis forense y más. Y por fin tenemos la descripción de las herramientas que hemos utilizado para hacer el análisis. Como os decía, nuestro laboratorio utiliza herramientas para el análisis de dispositivos de pruebas digitales y estas son las herramientas que utilizamos y están en nuestro informe final porque en los logs de adquisición por cada prueba hemos utilizado esta herramienta. Si no fuera utilizada y no emergía en los logs de adquisición, esta información sobre este FTK Imager no iba a aparecer en el informe final. Así que en el informe final vamos a ver toda la instrumentación que utilizamos por nuestro caso. Si no la vamos a utilizar, pues no va a aparecer. Seguimos, tenemos toda la descripción con la imagen, este es el UFED Celebrite, tenemos el tableau con la descripción y ahora explicamos cómo podemos utilizar y abrir la información que hemos extraído que está dentro de los dispositivos de almacenamiento. Entonces, con las extracciones hechas con la FTK Imager podemos abrirla con su propio programa, pero al mismo tiempo también con el Magnet Axiom Examine y toda la información de cómo se hace. El UFED Celebrite podemos abrirlo con el Celebrite Reader y cómo podemos utilizarlo. Y ahora vamos a ver los datos de adquisición, o sea, las pruebas que hemos analizado con sus propias personas investigadas. Por cada, aquí tenemos el primer investigado, vamos a ver qué es el ordenador que vimos, tenemos toda la información sobre el fabricante, el modelo, el número serial, la foto y el log de adquisición. Este es el teléfono con el log de adquisición y más. Estas son todas las pruebas que ya tienen la foto, está todo bien escrito. Tenemos la área de análisis donde hemos escrito todo lo que hemos encontrado sobre el contenido de droga. Y por fin tenemos las conclusiones y las notas finales. 46 páginas, mientras que nosotros ya hemos rellenado algunos datos, importado, arrastrado los logs de adquisición, adjuntado imágenes y el resultado es un documento bien formado de 46 páginas sin hacer ningún copia y pega desde documentos antecedentes, sin errores, sin datos de estos casos antecedentes, todo bien formado. En esta primera presentación hemos visto cómo se puede utilizar el programa, lo que podemos obtener. Seguirán otros vídeos donde vamos a ver cómo poder utilizar en específico el programa y desde nuestra página web podéis descargarlo y disfrutar de unos 30 días de demo del programa.